No recuerdo exactamente en qué momento entendí que alguien quería matarme. No fue una revelación repentina, ni una escena espectacular. Fue algo más sucio, más lento. Como cuando uno se da cuenta de que la casa huele raro, pero decide ignorarlo hasta que el olor ya es imposible de soportar. Todo comenzó una madrugada, con un sonido que no debería existir. Un llanto. No un llanto cualquiera. Era un quejido largo, ahogado, como si alguien estuviera llorando con la cara enterrada en el agua. Venía desde el canal que pasa detrás de mi casa. Un canal viejo, abandonado, lleno de basura y maleza, donde, según los vecinos, aparecía la Llorona. Nunca fui creyente. Siempre pensé que esas historias eran para asustar niños o para darle emoción a las noches de borrachera. Pero esa madrugada, con el reloj marcando las 2:17, el llanto se sentía demasiado real, demasiado cercano. Me levanté de la cama con el corazón acelerado. Tenía semanas durmiendo mal desde que me mudé ahí. El llanto se colaba por las paredes, por las ventanas, por la cabeza. Era un sonido que no pedía ayuda, acusaba. Me asomé por la ventana. El canal estaba oscuro, apenas iluminado por un poste que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Y ahí, entre la neblina baja, vi una silueta blanca, quieta. No flotaba, no hacía nada sobrenatural, solo estaba de pie, inclinada hacia el agua. El llanto venía de ahí. Cerré la cortina de golpe. Me dije que era una mujer borracha, una indigente, cualquier cosa. Volví a la cama, pero ya no pude dormir. A la mañana siguiente, encontré la primera señal de que esto no era solo una molestia nocturna. La cerradura de mi puerta tenía marcas, rayones recientes, como si alguien hubiera intentado forzarla, y se hubiera detenido. Pensé en llamar a la policía. No lo hice. Error número 1. Vivía solo desde que Clara se fue. Bueno, desde que la obligué a irse. Nadie sabía exactamente mis horarios, mis rutinas. Nadie debería estar merodeando mi casa. Y sin embargo, alguien había estado ahí, en silencio, mientras yo dormía. Esa noche, el llanto volvió, más fuerte. Y esta vez, estaba dentro de mi cabeza. No lo escuché solo con los oídos. Lo sentí en el pecho, como un peso que apretaba y no soltaba. Me senté en la cama, sudando frío, y entonces escuché pasos, lentísimos, afuera. «Hola», dije, con una voz que no reconocí como mía. El llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Agarré un cuchillo de la cocina y abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío. El canal seguía ahí, oscuro, inmóvil, pero la silueta ya no estaba. Esa misma semana empezaron los accidentes. El gas de la estufa quedó abierto una noche. Yo estaba seguro de haberlo cerrado. El auto apareció con los frenos manipulados. Me di cuenta justo a tiempo, antes de salir a la avenida. Y una tarde, al volver del trabajo, encontré la ventana del baño abierta y huellas mojadas en el piso. No eran charcos normales, eran pisadas, descalzas, pequeñas, como de mujer. Ahí entendí que no era la Llorona lo que me estaba siguiendo. Era alguien usándola. Recordé entonces a Clara, llorando en la cocina meses atrás. Recordé el grito, el empujón, el golpe seco contra el borde de la mesa. Y luego, el silencio, el tipo de silencio que no se olvida jamás. El accidente lo declararon rápido. Nadie investigó demasiado. Yo lloré lo justo. Me mudé lejos. Pensé que el agua en el canal, el tiempo y la negación lo limpiarían todo. Me equivoqué. El llanto volvió a cambiar. Ya no venía solo de noche. A veces lo escuchaba mientras manejaba, con las ventanas cerradas.
A veces en el trabajo, entre el ruido de las máquinas, un lamento suave, constante, repitiendo algo que no entendía. Hasta que una madrugada lo entendí con claridad. ¿Por qué? No era un espectro flotante, no era una maldición antigua, era un mensaje. La noche del intento final fue durante una tormenta. Llovía con furia como si el cielo quisiera borrar algo. El llanto sonaba más desesperado que nunca, casi histérico. Y entonces escuché golpes en la puerta. 3, lentos. No pregunté quién era. Abrí. Ahí estaba ella, una mujer empapada, con un vestido blanco sucio, el cabello pegado al rostro, los ojos hundidos y rojos de tanto llorar. No parecía un fantasma, parecía cansada, rota. Ayúdame, dijo. Y entonces sentí el filo en el costado. No era ella quien sostenía el cuchillo, era yo. Lo tenía en la mano sin recordar haberlo tomado. Mi brazo se movía solo, empujando la hoja hacia mi propio cuerpo, como si alguien más estuviera usando mis músculos. El dolor fue real, brutal. Caí de rodillas, gritando. La mujer no se movió, solo me miraba y lloraba. Así dolió, susurró. Así fue. Entendí todo en ese instante. No venía a matarme directamente. Venía a obligarme a hacerlo yo mismo. Luchar contra mi propio cuerpo fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Cada músculo temblaba, cada segundo era una guerra. Logré soltar el cuchillo, arrastrarme hacia atrás, gritar hasta quedarme sin voz. La mujer comenzó a desvanecerse, no como humo, sino como un recuerdo que se vuelve borroso. El llanto llenó la casa, rebotando en las paredes, perforándome los oídos. «Vas a vivir», dijo, mientras desaparecía. «Eso es peor». Sobreviví. La herida no fue mortal. Los médicos dijeron que tuve suerte. Nadie me creyó la historia. Dijeron que fue un intento de suicidio. Tal vez lo fue. Ahora vivo en otro lugar, muy lejos del canal, muy lejos del agua. Pero cada vez que paso junto a un río, cada vez que escucho a alguien llorar en la noche, siento ese peso en el pecho. La Llorona no siempre busca niños. A veces busca culpables. Y yo sigo vivo. Eso es el castigo. Relato número 2. La primera vez que escuché a mi abuela hablarle a alguien que no estaba ahí, fue desde el baño. Yo tenía 9 años, y estaba despierto, porque el agua del grifo no dejaba de gotear, marcando los segundos como un reloj enfermo. Entre el eco de las caídas, escuché su voz, suave, temblorosa, amorosa. «Ya voy, hija, no llores», susurraba. «Mamá ya va». Me asomé por el pasillo. La luz del baño estaba encendida, y la puerta entreabierta. Mi abuela estaba frente al espejo, con la cabeza inclinada, acariciando el aire a la altura de sus brazos, como si alguien invisible se apoyara en ella. No lloraba, sonreía. Mi madre llevaba muerta 7 años. El accidente ocurrió cerca del río, una tarde gris, cuando yo apenas empezaba a formar recuerdos claros. Nadie hablaba mucho de eso. Solo sabíamos que mi madre resbaló, que el agua creció de golpe, que el cuerpo apareció varios kilómetros más abajo. Dijeron que era mejor así. Mi abuela nunca aceptó nada de eso. Después del funeral, dejó su casa y se mudó con nosotros. Al principio parecía normal. Triste, sí, pero funcional. Cocinaba, rezaba, me llevaba a la escuela. Pero con el tiempo, algo se torció. Su mundo comenzó a girar exclusivamente alrededor de mi madre, como si yo fuera un estorbo, como si ella siguiera esperando que en cualquier momento la puerta se abriera y su hija regresara empapada, pidiendo una toalla.
Yo crecí escuchando historias repetidas. Mi abuela contaba anécdotas de mi madre como si acabaran de ocurrir. Usaba presente. Decía, está cansada, no ha comido, anda triste. Y cada noche, sin falta, se sentaba cerca de la ventana que daba al río seco. El mismo río que en temporadas de lluvia volvía a rugir. Y murmuraba oraciones mezcladas con palabras que yo no entendía. Fue ahí cuando apareció el llanto. No todas las noches. A veces era solo un gemido arrastrado por el viento. Otras veces, un lamento prolongado que me erizaba la piel. Los vecinos decían que era la Llorona, que cuando el río reclamaba agua, ella reclamaba compañía. Mi abuela nunca se asustó. Es ella, decía, mi hija está cerca. Con los años, su obsesión se volvió más física. Empezó a guardar ropa mojada en el armario, aunque no hubiera llovido. Decía que mi madre venía empapada y necesitaba cambiarse. Encontré mechones de cabello largo en el lavadero, cabello que no era mío ni de ella. Encontré uñas rotas en el patio. Y una madrugada, desperté con un olor insoportable a humedad, y algo más, algo dulce y podrido. Venía del cuarto de mi abuela. Abrí la puerta despacio. Ella estaba sentada en la cama, con una figura frente a ella. Una silueta femenina, oscura, chorreando agua sobre las sábanas. No distinguí el rostro, solo el contorno del vestido pegado al cuerpo. El llanto llenaba la habitación. Un sonido hueco, desesperado. Mi abuela la abrazaba. «Shh, mamá está aquí», repetía. «Ya no te vas a ir». Me quedé paralizado. No grité, no corrí. El miedo fue tan grande que mi cuerpo decidió apagarse. Cuando desperté, estaba en mi cama. La casa olía a cloro. Mi abuela preparaba el desayuno como si nada. Nunca volví a entrar a su cuarto sin permiso. Los años pasaron. Mi padre se fue. Dijo que no soportaba esa casa. Yo me quedé por obligación y por culpa. Sabía que algo estaba mal, pero también sabía que si la dejaba sola, aquello empeoraría. El llanto se volvió constante. A veces venía del río, a veces del interior de la casa, otras de dentro de las paredes. Mi abuela comenzó a hablarle en voz alta, incluso cuando había visitas. La gente dejó de venir. Yo me acostumbré a vivir con las persianas cerradas y el corazón encogido. Una noche, la escuché arrastrando algo pesado por el pasillo. Me asomé. Era un maniquí femenino, desnudo, con el cabello negro pegado al plástico por el agua. Mi abuela lo llevaba hacia el baño. «Tiene frío», dijo, sin mirarme. «No debiste verla así». Esa fue la primera vez que pensé en huir. Pero no lo hice. La noche del giro final llegó con una lluvia brutal. El río despertó con un rugido animal. El llanto se mezcló con el estruendo del agua. Mi abuela estaba eufórica. Reía, lloraba, cantaba canciones de cuna. «Hoy vuelve», repetía. «Hoy se queda». La seguí hasta el patio. Bajo la lluvia, abrió la reja que daba directo al río crecido. El agua estaba a punto de desbordarse. Y ahí, entre la corriente oscura, vi una figura blanca avanzar lentamente contra la fuerza del río. La Llorona caminaba. Su vestido se pegaba al cuerpo huesudo. El cabello le cubría el rostro. Y el llanto ya no era lamento, era rabia. Mi abuela cayó de rodillas. «Perdóname, hija», gritó. «Yo te dejé ir». La figura se detuvo frente a ella, y entonces levantó la cabeza. No era el rostro de mi madre, era el rostro de una mujer envejecida por el dolor, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno. Me miró a mí, directamente, y en ese instante
entendí algo que me revolvió el estómago. La Llorona no venía por mi madre, venía por mi abuela. El llanto cambió de tono, ya no pedía, exigía. Mi abuela se levantó lentamente y me miró por última vez. Sonrió, aliviada. «Cuídala», me dijo, «no la dejes sola». Y se metió al río. Grité, corrí hacia ella. El agua la envolvió en segundos. El río se las tragó sin esfuerzo. El silencio fue inmediato. Nunca encontraron los cuerpos. La casa quedó vacía. Yo me fui del pueblo poco después. Nunca volví a vivir cerca de un río. Pero hay noches, cuando todo está en calma, en las que escucho un llanto lejano. No es el de una madre buscando hijos, es el de una hija buscando a su madre. Y sé que tarde o temprano también vendrán por mí. Relato número 3. No le conté a nadie que estaba embarazada, porque el llanto empezó antes de que yo lo supiera. Y cuando digo llanto, no me refiero a una molestia pasajera, ni a un ruido lejano, fácil de ignorar. Hablo de un sonido húmedo, quebrado, que parecía arrastrarse por el suelo de la noche y colarse por debajo de la puerta, como si buscara algo o a alguien. La primera noche lo escuché a las 3:12 de la madrugada. Me despertó de golpe, con el corazón acelerado, convencida de que alguien lloraba dentro del departamento. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. El llanto venía de afuera, de la calle. Era largo, desesperado, con pausas irregulares, como si a la persona que lloraba le faltara el aire. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un poste parpadeante. No había nadie. Sin embargo, el llanto seguía ahí, rebotando entre las paredes. Cerré la cortina con manos temblorosas y me convencí de que había sido un mal sueño. No lo fue. Las noches siguientes, el llanto volvió, siempre a la misma hora, siempre igual de cerca. A veces parecía venir del final de la calle, otras del callejón lateral que daba al arroyo seco. Un arroyo que solo llevaba agua en temporada de lluvias, y que tenía fama de ser maldito. Los vecinos decían que ahí se escuchaba a la Llorona. Nunca creí en esas cosas, o eso me repetía. El embarazo lo descubrí 2 semanas después, una mañana en la que el olor del café me hizo correr al baño a vomitar. Me quedé sentada en el piso, con la espalda contra la pared fría, entendiendo de golpe todo lo que había estado sintiendo. El cansancio, las náuseas, el mareo constante. Compré la prueba ese mismo día. La hice en silencio, y cuando vi el resultado, no lloré. Me quedé inmóvil. No podía tener un hijo, no así, no ahora, no en secreto. Nadie lo sabía. Y decidí que seguiría siendo así. El llanto comenzó a cambiar a partir de esa noche. Ya no era solo un lamento. Ahora había palabras, susurros entrecortados que el viento parecía deformar, pero que poco a poco se volvieron claros. No los escuchaba con los oídos, sino en la cabeza, como pensamientos ajenos que se colaban sin permiso. ¿Dónde está? Eso decía. Cada vez que lo escuchaba, instintivamente llevaba una mano al vientre. Aún no se notaba nada, pero el cuerpo ya sabía. El miedo también. Empecé a dormir mal, a soñar con agua negra, con brazos extendidos, que salían de corrientes invisibles. En uno de esos sueños, caminaba por el arroyo seco, y encontraba ropa infantil enterrada en el lodo. Despertaba empapada en sudor, con el eco del llanto aún vibrando en los oídos. Una madrugada, el sonido fue tan fuerte que me obligó a levantarme. No quise mirar por la ventana. No quise, pero algo me empujó. Corrí apenas la cortina y vi una figura al final de la calle.
una silueta femenina, encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No flotaba. Caminaba lentamente, arrastrando los pies, dejando un rastro oscuro sobre el asfalto seco. El llanto salía de ella. Cerré la cortina y me dejé caer al suelo, tapándome la boca para no gritar. Sentí un dolor agudo en el vientre, breve pero intenso. Respiré con dificultad hasta que pasó. Desde ese momento supe que no era casualidad. Empecé a evitar salir de noche. Dejé de visitar a amigas. Inventé excusas en el trabajo. El secreto crecía dentro de mí, y el llanto también. A veces lo escuchaba incluso de día, bajo el ruido del tráfico. Un quejido lejano, insistente, como un recordatorio constante de algo que no quería enfrentar. El primer momento realmente violento ocurrió una tarde lluviosa. Caminaba de regreso a casa cuando sentí una presión brutal en el vientre. Me doblé del dolor, apoyándome en una pared. El llanto estalló de repente, tan fuerte que la gente a mi alrededor se detuvo. Pero nadie parecía escucharlo. Nadie reaccionó. Solo yo. Sentí algo tibio entre las piernas. Corrí al baño del departamento, temblando. Revisé con miedo. No era sangre, solo agua. Agua fría, inexplicable, empapando mi ropa interior, como si hubiera estado sumergida en un río. Me quedé sentada en el piso, abrazándome, llorando en silencio por primera vez desde que todo comenzó. Esa noche, la Llorona no estuvo en la calle. Estuvo dentro de mi departamento. La escuché moverse por el pasillo. Sus pasos eran lentos, pesados, mojados. Dejaban un sonido pegajoso sobre el suelo. No me moví de la cama. No respiré. El llanto se acercó hasta quedar justo frente a la puerta de mi habitación. «Devuélvemelo», susurró. Me aferré al vientre, como si pudiera protegerlo de algo que ni siquiera entendía del todo. El giro llegó días después, en una visita médica de emergencia. El doctor revisó los estudios, frunció el ceño y evitó mirarme a los ojos. Me habló con palabras técnicas, con un tono profesional que no lograba ocultar la incomodidad. El embarazo no era viable. Nunca lo había sido. El feto no tenía signos de desarrollo normal desde hacía semanas. Según los cálculos, llevaba muerto desde casi el inicio. Sentí que el suelo desaparecía. Salí del consultorio en shock. Caminé sin rumbo hasta el arroyo seco. Llovía. El agua empezaba a correr lentamente, reviviendo ese cauce olvidado. Y entonces la escuché, el llanto. Pero esta vez no venía de afuera, venía de mí. La entendí en ese instante. La Llorona no estaba buscando un hijo perdido. Estaba buscando uno que nunca llegó a nacer. Uno que fue negado, ocultado, silenciado incluso antes de existir. Yo no estaba siendo perseguida. Estaba siendo reflejada. La figura apareció frente a mí, de pie sobre el agua creciente. Su rostro seguía oculto, pero ya no sentí miedo. Sentí culpa. Una culpa tan pesada que me hizo caer de rodillas. Yo tampoco pude salvarlo, dije, sin saber por qué. Yo tampoco supe cómo. El llanto se volvió ensordecedor. La figura avanzó, el agua subiéndole por las piernas, por la cintura. Y cuando estuvo frente a mí, levantó el rostro. No era un monstruo. Era una mujer rota. Sus ojos estaban vacíos, hinchados de tanto llorar. Su boca temblaba, repitiendo un dolor antiguo. Me tocó el vientre con una mano fría. Y entonces entendí el final. No venía a castigarme. Venía a llevarse lo que nunca fue mío. Sentí una presión intensa,
un dolor breve, y luego alivio. La figura se desvaneció con el sonido del río. Desde esa noche, el llanto cesó. Nunca más volví a escucharlo. A veces, cuando llueve fuerte y el arroyo vuelve a llenarse, siento un vacío extraño en el pecho. No tristeza, no miedo, solo silencio. Y en ese silencio, sé que hay secretos que nunca debieron guardarse, porque incluso lo que no llega a nacer, también puede llorar. Relato número 4. El primer día que quise renunciar, fue también el primer día que escuché el llanto dentro del edificio. No venía de afuera, no era un eco lejano, ni una sugestión causada por el cansancio. Era un sonido húmedo, desesperado, que se filtraba por los pasillos, como si el concreto mismo estuviera llorando. Trabajaba de noche en una planta de tratamiento de agua, en las afueras de la ciudad, un lugar enorme, gris, rodeado de terreno baldío y atravesado por canales abiertos que transportaban agua oscura hacia depósitos subterráneos. Nadie quería ese turno, nadie duraba demasiado. Yo acepté porque necesitaba el dinero, y porque el contrato tenía una cláusula extraña. Renunciar antes de 6 meses implicaba una penalización que me dejaría endeudado durante años. No podía escapar. La primera semana fue normal, dentro de lo miserable. Ruido constante de bombas, olor a metal y humedad, luces parpadeantes. El tipo que me entrenó, un hombre flaco con ojeras profundas, apenas hablaba. Solo me dijo algo que en su momento no entendí. Si escuchás llorar, seguí trabajando. Pensé que era una broma. No lo era. El llanto comenzó exactamente a las 2:47 de la madrugada, mientras revisaba las válvulas del sector 3. Me congelé. El sonido venía del túnel de drenaje, un pasillo largo que descendía hacia una compuerta sellada. No había nadie ahí abajo. Estaba prohibido bajar solo. El llanto era femenino, quebrado, cansado. No gritaba, se lamentaba, como alguien que ya se quedó sin fuerzas para suplicar. Di un paso atrás. El radio no funcionaba. El sonido se detuvo de golpe. Seguí trabajando. Las noches siguientes, el llanto regresó. Siempre a la misma hora. Siempre desde zonas distintas de la planta. A veces parecía venir desde el agua misma, como si algo estuviera sumergido, llorando bajo la superficie espesa y negra. Nadie más lo mencionaba. Cuando pregunté, me miraron raro. Es el estrés, me dijeron. Acá todos escuchan cosas. Pero el llanto no era una cosa. Era alguien. Empecé a soñar con canales desbordados, con manos saliendo del agua, con mujeres caminando mojadas entre los tanques. En uno de esos sueños, una figura se me acercaba y me preguntaba, sin mover la boca, ¿por qué no la dejaba ir? La tercera semana ocurrió el primer accidente. Un operador del turno anterior cayó en uno de los canales abiertos. Nadie lo vio caer. Solo encontraron el cuerpo horas después, atrapado contra una reja, con el rostro destrozado por la presión del agua. Dijeron que fue un resbalón. Dijeron muchas cosas. Esa noche, el llanto fue distinto, más fuerte, más cerca. Venía del vestuario. Entré con el corazón golpeándome las costillas. El piso estaba mojado, no con agua limpia, con agua oscura, espesa, que dejaba marcas al caminar. El llanto salía de una de las duchas. Abrí la cortina de golpe. No había nadie, solo el agua corriendo, y un mechón de cabello largo, negro, pegado al desagüe. Sentí náuseas. Ahí fue cuando escuché el nombre, no el mío, el de la planta. El edificio entero parecía susurrarlo entre el ruido de las máquinas, como si el lugar tuviera memoria, como si supiera cosas. Empecé a investigar, no por curiosidad,
sino por necesidad. Descubrí que la planta estaba construida sobre un antiguo cauce de río, que había sido desviado décadas atrás. Un río donde, según registros policiales, habían ocurrido varias desapariciones. Mujeres, madres, embarazadas, trabajadoras nocturnas. Una de ellas nunca fue encontrada. La llamaban La Llorona. La cuarta semana intenté renunciar. Fui a la oficina administrativa. Llené el formulario. Firmé. El sistema se congeló. La impresora se atascó. El supervisor me miró con cansancio. Nadie se va antes de tiempo, dijo. Siempre pasa algo. Esa noche, el llanto no esperó a las 2:47. Comenzó apenas crucé la reja. Me siguió por los pasillos. No corría, caminaba. Yo escuchaba sus pasos mojados detrás de mí, lentos, pacientes. El sonido del agua goteando marcaba el ritmo. Intenté no voltear. Entré al sector de bombas principales. El ruido era ensordecedor. Pensé que ahí no la escucharía. Me equivoqué. El llanto atravesó el ruido como un cuchillo. «¿Por qué no me dejas salir?», susurró, muy cerca de mi oído. Grité. Corrí hacia la escalera. Resbalé. Caí de espaldas. Sentí un dolor agudo en la pierna. Cuando levanté la vista, la vi. No flotaba. No era translúcida. Era una mujer empapada, con el vestido pegado al cuerpo, el cabello cubriéndole el rostro. El agua caía de ella y se mezclaba con el charco bajo mis manos. El llanto salía de su pecho como un animal herido. Intenté arrastrarme, no pude. Ella se agachó frente a mí, y entonces entendí el giro real de todo. No estaba atrapado ahí por el contrato. Estaba atrapado porque la planta necesitaba reemplazos. Cada cierto tiempo, alguien debía quedarse. Alguien debía ocupar el lugar de los que el agua reclamaba. La Llorona no era la dueña del lugar, era la prisionera. Y yo estaba siendo preparado para ser el siguiente guardián. Sentí sus manos frías en mis tobillos. Un tirón violento. Grité mientras mi cuerpo se deslizaba hacia el canal abierto. El agua me golpeó con fuerza, llenándome la boca, la nariz. Luché, pataleé, sentí que algo se rompía en mi pierna. Pero entonces el llanto se detuvo. Ella me miró. Por primera vez levantó el rostro. No tenía ojos llenos de odio. Tenía alivio. Me soltó. Salí del agua arrastrándome, tosiendo, sangrando. La figura se alejó lentamente, hundiéndose en el canal. El llanto desapareció con ella. Sobreviví. Desperté en el hospital. Dijeron que el sistema de seguridad me sacó del agua a tiempo. Dijeron que fue un accidente laboral. Nunca volví a escuchar el llanto. Pero sigo trabajando ahí. Me renovaron el contrato sin preguntar. Ahora, a las 2:47 de la madrugada, reviso las válvulas y escucho otra cosa. Pasos, detrás de mí. Y sé, con una certeza que me quita el sueño, que el día que intente irme otra vez, el agua va a reclamar su pago. Porque de este trabajo, nadie escapa. Relato número 5. El viaje empezó mal desde antes de cruzar la frontera. Pero en ese momento, yo todavía no lo entendía. Solo sentía esa incomodidad difícil de explicar. Como cuando uno sabe que algo va a salir mal, pero decide ignorarlo porque ya pagó el boleto. Íbamos de noche, por carretera, rumbo al sur de México. Un amigo había insistido en que ese trayecto era más auténtico, que así se conocía el país real, no el de los folletos turísticos. Éramos 4 en una camioneta rentada, cargados de mochilas, café barato y un cansancio que no hacía más que crecer. Yo iba manejando cuando el GPS perdió señal por primera vez.
No fue la última. El desierto quedó atrás, y el paisaje empezó a cambiar de forma extraña. No era solo la vegetación, sino el ambiente. El aire se sentía pesado, húmedo, como si respirarlo costara un poco más de lo normal. Las luces de los pueblos por los que pasábamos eran escasas, amarillas, temblorosas, y había tramos larguísimos donde no se veía absolutamente nada. Fue en uno de esos tramos cuando escuché el llanto. Al principio pensé que era la radio. La apagué. El sonido siguió. Un lamento largo, estirado, que parecía mezclarse con el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Nadie más dijo nada. Miré por el retrovisor. Todos iban dormidos, con la cabeza ladeada, respirando lento. Bajé un poco la velocidad. El llanto no venía de afuera, venía de adelante, como si la carretera misma estuviera gimiendo. No dije nada, seguí manejando. Unos kilómetros después, vimos la primera señal inquietante, un retén improvisado. No había uniformes claros, ni luces oficiales. Solo hombres parados en medio del camino, armados, iluminados por una fogata. El llanto cesó en seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Nos revisaron sin demasiadas palabras. Uno de ellos me miró fijo, demasiado tiempo, y luego miró el interior de la camioneta. No sigan de noche, dijo. El camino no es bueno. Asentí, no discutí. Cuando arrancamos, uno de mis amigos despertó sobresaltado. ¿Escucharon eso?, preguntó. Alguien estaba llorando. Nadie respondió. Seguimos adelante, convencidos de que pronto encontraríamos un lugar donde descansar. Nunca llegó. El pueblo al que entramos después no figuraba en el mapa. Las calles eran estrechas, torcidas y parecían llevar siempre al mismo punto. Una plaza central con una fuente seca. No había gente, no había perros, no había ruido, solo el eco de nuestros pasos y el motor apagándose. El llanto volvió ahí, más claro, más cercano. Esta vez nadie dudó de que era real. Venía de algún lugar entre las casas, arrastrándose por los muros, subiendo por las ventanas cerradas. Sonaba como una mujer llorando por algo que ya no tenía remedio. Un dolor antiguo, repetido tantas veces que había perdido forma. «Es la Llorona», dijo alguien en voz baja. No me reí, no hice comentarios. En ese lugar, la palabra pesaba demasiado. Decidimos no bajar de la camioneta. Arranqué de nuevo, buscando la salida del pueblo. Dimos vueltas durante minutos que se hicieron eternos. Las calles se repetían, la plaza volvía a aparecer, la fuente seca seguía ahí, observándonos. El llanto comenzó a mezclarse con otra cosa, un sonido húmedo, como pasos mojados. La vi por primera vez al cruzar un puente estrecho, de concreto viejo, sobre un río casi negro. Estaba de pie al costado del camino. No se movía. No levantó la cabeza, solo lloraba. Llevaba un vestido blanco, sucio, pegado al cuerpo. El cabello largo le cubría el rostro. No frené, nadie me lo pidió. Cuando miré por el espejo lateral, ya no estaba. El infierno del viaje empezó después de eso. La carretera se volvió un laberinto. El GPS murió por completo. El celular no tenía señal. La noche parecía no terminar nunca. Cada tanto, el llanto se escuchaba de nuevo, siempre más cerca, siempre distinto. A veces parecía venir del asiento trasero, otras del maletero. Uno de mis amigos empezó a vomitar sin parar. Otro temblaba, murmurando oraciones que no sabía que conocía. Yo sentía las manos pegajosas al volante, como si en sudor se mezclara con algo más espeso.
El primer momento realmente violento ocurrió cuando la camioneta se detuvo de golpe. El motor murió sin aviso. Bajé para revisar. El aire olía a agua estancada y óxido. Escuché pasos detrás de mí, lentísimos. No me di vuelta. El llanto sonaba justo a mi espalda. «Mis hijos», susurró una voz quebrada. «¿Los has visto?» Corrí, volví a subir a la camioneta. Cerré la puerta de golpe. El motor arrancó solo, como si nunca hubiera fallado. No miré atrás. No quería confirmar si algo se había quedado parado ahí, observándonos. El giro del viaje llegó cuando finalmente encontramos una gasolinera. O eso creímos. Las luces estaban encendidas, pero no había empleados. El lugar estaba inundado, no de agua limpia, de una mezcla oscura que cubría el piso hasta los tobillos. En el reflejo de ese líquido vi algo que me heló la sangre. No éramos 4 en la camioneta, éramos 5. En el asiento trasero, entre mis amigos, había una silueta empapada, encorvada, llorando en silencio. Grité, giré el volante con violencia. La camioneta derrapó y chocó contra uno de los surtidores. El golpe fue brutal. Sentí el impacto en el pecho, el crujido del metal, el sabor a sangre en la boca. Cuando desperté, estaba solo. La gasolinera había desaparecido. El camino estaba seco, la camioneta intacta. Mis amigos no estaban. El silencio era absoluto. Caminé sin rumbo hasta que vi luces a lo lejos. Un pueblo real, con gente, con ruido. Me desplomé frente a una tienda abierta. Me llevaron a un hospital. Según ellos, me encontraron solo, deshidratado, hablando incoherencias sobre un viaje que nunca ocurrió. No había registro de la camioneta. No había reporte de personas desaparecidas con los nombres de mis amigos. Según los papeles, crucé la frontera solo. Regresé a mi país semanas después. Nunca volví a manejar de noche. Nunca volví a México. Pero hay algo que no me deja dormir. A veces, cuando cierro los ojos, escucho el llanto otra vez. Suena dentro de mí. Y en esos momentos, recuerdo el reflejo en el agua oscura. Y la certeza que me atravesó como un cuchillo. No fue un viaje turístico. Fue un descenso. Y no todos los que entran a ese México regresan completos. Relato número 6. Se llamaba Laura. Éramos amigas desde la adolescencia. De esas amistades largas, incómodas, construidas a base de secretos compartidos y pequeñas traiciones perdonadas. Siempre estuvo ahí. Siempre. Incluso cuando yo no la necesitaba. Especialmente cuando yo no la necesitaba. Nunca lo dije en voz alta, pero Laura siempre quiso mi vida. No una vida como la mía, no, la mía exactamente. Cuando conseguí mi primer departamento, ella empezó a decir que el suyo era muy chico. Cuando adelgacé, empezó a criticar su cuerpo frente a mí, mirándome de reojo. Cuando me fue bien, ella enfermó, siempre, como si mi felicidad le provocara una reacción alérgica. El llanto comenzó poco después de que me mudé sola. Vivía cerca de un canal antiguo, de esos que solo llevan agua en temporada de lluvias. Un lugar feo pero barato. La primera noche, escuché un lamento lejano, estirado, casi musical. Pensé que era una mujer borracha o algún vecino discutiendo. Cerré la ventana y me dormí. La segunda noche, el llanto volvió. Más claro, más lento, más triste. Los vecinos dijeron lo mismo. La Llorona, que siempre se escuchaba por ahí, que no pasaba nada mientras no la buscaras. Laura se enteró y se rió. Seguro es una vieja loca, dijo. Todo te pasa a vos, ¿no? Empezó a visitarme más seguido después de eso. Demasiado seguido. Aparecía sin avisar, se quedaba horas, revisaba mis cosas
con la excusa de ayudarme a ordenar. Una vez la encontré en mi habitación, oliendo mi ropa. Dijo que solo tenía curiosidad por mi perfume. El llanto comenzó a cambiar. Ya no venía solo del canal. A veces parecía colarse por los pasillos del edificio. Otras resonaba dentro del departamento, como si alguien llorara en el baño, con la cara hundida en el lavamanos. Yo no veía nada, solo escuchaba. Y Laura siempre estaba ahí cuando pasaba. ¿Escuchaste eso?, me preguntaba. Qué miedo vivir sola. Una noche la invité a quedarse. Fue un error. Desperté cerca de las 3 de la madrugada, con el llanto justo al lado de la cama. Abrí los ojos de golpe. Laura estaba sentada en el borde, despierta, mirando al vacío. Tenía los ojos abiertos, fijos, brillantes. Ella también llora así, susurró. ¿Quién?, pregunté, con la voz quebrada. Laura giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. La que perdió todo. No dormí más esa noche. A partir de entonces, empecé a notar cosas raras, pequeñas pero constantes. Mis plantas se secaban sin razón. Mi comida aparecía tirada a la basura. Mis fotos desaparecían de los marcos. Laura decía que no recordaba haber tocado nada. El llanto se volvió cotidiano. Y yo también cambié. Empecé a verme fea, cansada, insuficiente. Cada logro me provocaba culpa. Cada sonrisa, incomodidad. Laura siempre encontraba la forma de pincharme, con comentarios suaves, disfrazados de preocupación. Capaz te dieron el ascenso por lástima. No te queda tan bien ese vestido como crees. Tenés suerte, nada más. La noche más incómoda fue cuando la lluvia llegó. El canal se llenó de agua espesa y oscura. El llanto explotó con una fuerza brutal, como si alguien gritara desde el fondo del pecho. Laura apareció empapada, sin avisar, tocando la puerta como una desesperada. «¿La escuchás, no?», dijo entrando. «Me sigue». Esa frase me heló la sangre. «¿Cómo que te sigue?». No respondió. Se fue directo al baño. Cerró la puerta. El llanto se mezcló con el sonido del agua cayendo. Me acerqué lentamente. Empujé la puerta. Laura estaba frente al espejo, con el cabello pegado a la cara, los ojos hundidos, llorando. Pero no era un llanto normal. Era exagerado, teatral, forzado. «No es justo», decía. «Todo es tuyo». Me miró por el espejo. «Yo debería ser vos». Esa noche, la Llorona apareció. No como un fantasma flotante, no como una sombra. Fue algo mucho más incómodo, mucho más real. La vi reflejada en el vidrio del balcón. Una mujer empapada, con el vestido pegado al cuerpo, el rostro deformado por el dolor. No gritaba, se balanceaba lentamente, como si cargara un peso invisible. El llanto no venía de su boca, venía de todo su cuerpo. Laura la vio también, y sonrió. «Ahí está», dijo, «te está mirando». La figura se acercó al balcón, apoyó las manos en el vidrio. Sus ojos estaban fijos en Laura, no en mí, y en ese instante entendí el giro que me revolvió el estómago. La Llorona no me había estado siguiendo, había estado escuchando. Laura comenzó a llorar más fuerte, exageradamente. Cayó de rodillas, gritando que le habían quitado todo, que la vida era injusta, que ella merecía más. El llanto se volvió una especie de competencia, un duelo. La figura del otro lado del vidrio inclinó la cabeza. Reconoció algo en Laura. Envidia convertida en dolor, deseo podrido, vacío. El momento violento llegó rápido. Laura se levantó de golpe y me empujó contra la pared. Me agarró del cuello, no con fuerza suficiente para matarme, pero sí para asustarme. «Si no soy vos,
No sos nadie, escupió. Tropezó hacia atrás, resbaló con el piso mojado. El balcón estaba abierto. El llanto se volvió ensordecedor. Laura cayó. No gritó. El cuerpo desapareció en el ruido del agua del canal, que rugía como si la estuviera esperando. La figura del balcón se quedó un momento más. Me miró. Por primera vez, el llanto se detuvo. No sonrió, no agradeció. Simplemente se dio la vuelta y se fue, caminando lentamente hacia la oscuridad. Nunca encontraron el cuerpo de Laura. Dijeron que fue un accidente, que estaba inestable, que nadie sabía por qué había ido a mi casa esa noche. El llanto nunca volvió a escucharse en el canal. Pero hay algo que no puedo borrar. A veces, cuando me miro al espejo, por un segundo, no veo mi cara. Veo la de ella. Y entiendo demasiado tarde que algunas personas no quieren lo que tenés. Quieren verte perderlo todo. Relato número 7. Vivía cerca del río, un error que cometí por necesidad, y que después pagué con intereses. El agua pasaba lenta, oscura, cargando basura y cosas que preferían no ser vistas. A esa hora, cuando el llanto se escuchaba, el río parecía detenerse, como si también estuviera escuchando. Todo comenzó con él, con el hombre que me arruinó la vida, y siguió caminando como si nada hubiera pasado. No voy a dar su nombre, no porque lo proteja, sino porque decirlo todavía me provoca ganas de hacer cosas de las que no volvería. Solo diré que fue alguien cercano, alguien en quien confié, alguien que supo exactamente dónde golpear para que doliera más. Cuando intenté denunciar, nadie me creyó. Cuando pedí ayuda, me dijeron que exageraba. Cuando me rompí por dentro, él siguió intacto. Ahí nació la idea de la venganza. No fue algo impulsivo, fue lento, pensado, cocinado a fuego bajo durante meses. Cada noche, mientras escuchaba el llanto del río, imaginaba distintas formas de hacerle pagar. No quería matarlo, quería que sintiera miedo, culpa, desesperación. Quería verlo rogar. El llanto se intensificó cuando empecé a planearlo en serio. Ya no venía solo del río. A veces lo escuchaba en el baño, como si alguien llorara con la cara hundida en el lavamanos. Otras veces, justo detrás de mí, tan cerca que sentía el aliento frío en la nuca. Nunca me giraba. No quería confirmar lo que ya sospechaba. Los vecinos decían que por esa zona se aparecía la Llorona, que no hacía daño si no la mirabas, que solo lloraba por lo que había perdido. Yo pensaba en otra cosa que también se había perdido, y en alguien que merecía pagar por eso. La noche que ejecuté mi plan, llovía. Una lluvia pesada, sucia, que parecía venir del suelo, y no del cielo. El río creció rápido. El llanto se volvió casi constante, mezclado con el sonido del agua chocando contra las piedras. Lo cité cerca del río con una excusa ridícula. Sabía que iría. Siempre fue arrogante, siempre pensó que tenía el control. Llevaba conmigo una bolsa, cuerdas, un objeto contundente. No estaba temblando, estaba tranquila, demasiado. El llanto se detuvo cuando él apareció. Eso debería haberme alertado. Caminamos unos metros en silencio. El olor a humedad era insoportable. El único sonido era el río, cargado, violento. Cuando se dio la vuelta para preguntarme qué pasaba, lo golpeé. No lo suficiente para matarlo, lo suficiente para derribarlo. Cayó mal, gritó. El sonido se perdió entre el agua. Lo até rápido, con manos firmes, con una eficiencia que me asustó incluso a mí. Mientras lo hacía, el llanto regresó, pero no desde el río. Venía de atrás. —¿Escuchás eso? —balbuceó él,
con la voz rota. ¿Qué es eso? No respondí. Quería que sintiera miedo. Lo arrastré más cerca del borde. El agua salpicó mis piernas. Estaba helada. El llanto se volvió más claro, más definido. Era el llanto de una mujer, agotada, vieja, como si llevara siglos llorando lo mismo. No estás sola, susurró una voz. Yo también perdí. Silencio. La figura no fue imaginación. Esa voz no salió de mi cabeza. La vi entonces. Caminaba como en las historias. Caminaba lentamente por la orilla. Con el vestido. Caminaba. Llanto se apagó. Pesado. Me congelé al rostro. Pero no necesitaba verlo para saber que estaba llorando. Todo su cuerpo lloraba. La Llorona. El hombre empezó a gritar. Un golpe seco. A retorcerse. Como si caminaba y a moverme. Sentía las piernas clavadas. No caminaba asispado. Estuviera tragando. Y lo que vino después se detuvo frente a nosotros. El se apagó. El llanto se apagó. Y lo que vino después, me congelé. Fue peor. El hombre empezó a gritar. Que me dolieron los oídos. Ella no lo entendí. No me miró a mí. Lo miró a él. A retorcerse. Y el giro, demasiado tarde. Hacia el camino. Ya no estaba ahí por mi venganza. La figura estaba ahí, por algo. Yo no sabía. No tenía nada que ver conmigo. El hombre empezó a llorar como un niño. Confesiones que no entendí. Nombres, fechas, figura jamás había escuchado. Estaba ahí, por algo me revolvieron el estómago. Saber antiguo. Quise, decía. Dolieron los oídos. Yo no sabía. Callachó frente a él. Misando, rápido. Decía. Sonido de algo rompiendo. Golpe seco. Fue un golpe seco. Orgánico. Como cuando se quiebra algo que todavía está vivo. El hombre gritó. Densidad que me atravesó el pecho. La sangre salpicó el lodo. El río recibió gotas rojas. Retrocedí. El hombre empezó a llorar como confesiones que tropezando. Fue rápido. Retrocedí. No se detuvo. Ya yo callé. Fueme toda. Fui que me trajo. Tu cuerpo quedó quieto. Cuerpo cayó. Torcido de una jamás había escuchado. Un cuerpo debería estar. El río empezó a llevárselo a poco, como si limpiara un plato sucio. Un golpe seco. Llorona se levantó. Rapsi susurró. Y lloró. Rabia. Llorona se levantó. Susurró. Y a saber. No devuelve nada. Secó el pecho. Solo crea más vacío. Lloré. Lloré. Supliqué. No por mi vida. Por mi alma. Por lo poco que ella se detuvo torcido de una. Ella se detuvo. Me miró sin más. Caminó. Caminó. Cuerpo debería estar. Sin más. Caminó hacia el río. Y se hundió en el agua oscura. No con. Solo crea más. El silencio regresó. Por lo poco que quedaba de tote. Dijeron mi alma. Por cuentas. Que yo escuchaba de no estar involucrado. Más, caminó y se escuchaba. Hundió en el agua oscura. Quería saber. Yo sobreviví. El silencio regló. Saber. To ya no se involucra. Solo crea más manto ya no se involucra. Escucha dentro de mí. El pez si cansa. Cierro los ojos. Veo que algunos se cobran con santo de cabello mojado. Unas se cobran con sabor. El silencio regresa. El pez cansado de fuelma. Por unas vengan con sangre. Y demasiado tarde. Que algunas venganzas no se cobran con sangre. Algunas venganzas no se cobran con sangre. Ir para siempre. Con lo que de yo lloro. Yo ya no estoy. Yo tuve suerte. Estoy sola cuando lloro. Relato número 8. El encargo parecía simple. Documentar historias locales para un podcast independiente. Relatos urbanos, leyendas, testimonios viejos. Nada demasiado elaborado.
La gente escucha eso de camino al trabajo, para asustarse un rato y luego olvidarlo. Cuando me hablaron del pueblo, acepté sin investigar demasiado. Un lugar pequeño, atravesado por un río ancho y lento, con fama de arrastrar historias viejas como la corriente arrastra basura. La Llorona. Ese fue el nombre que se repetía en todos los correos, en todos los mensajes. Yo ya había escuchado versiones antes. Todos las escuchamos. Una mujer que llora por sus hijos, que aparece cerca del agua, que no debe mirarse a los ojos. Siempre lo mismo. Pensé que sería fácil sacarle algo interesante a los viejos del lugar. Llegué al atardecer. El pueblo olía a humedad y metal. El río estaba crecido, oscuro, demasiado silencioso para la cantidad de agua que llevaba. No había niños jugando. No había perros sueltos. Solo miradas largas desde las ventanas cuando pasé con el equipo colgado del hombro. Me hospedé en una posada vieja, de esas que crujen incluso cuando no hay viento. La mujer que me atendió evitó mirarme directamente. Me dio la llave y dijo algo que no entendí bien, pero sonó a advertencia. Esa noche salí a grabar ambiente. Fue un error. Caminé hasta el río con la grabadora encendida, captando el sonido del agua, los insectos, el silencio raro que se acumulaba entre un ruido y otro. Me senté en una piedra grande y cerré los ojos unos segundos. Ahí fue cuando lo escuché. El llanto. No fue fuerte. No fue dramático. Fue peor. Era cansado, como alguien que ya había llorado demasiado y seguía haciéndolo por costumbre, no por esperanza. Venía del otro lado del río. Me quedé quieto. El profesional en mí pensó, oro puro. El instinto gritó, andate. No me moví. El llanto se acercó lentamente. No escuché pasos. Solo el sonido del agua alterándose, como si algo pesado avanzara por la orilla. Abrí los ojos. La vi. No flotaba, no brillaba, no parecía un espíritu. Era una mujer empapada, con un vestido viejo pegado al cuerpo, caminando con dificultad. El cabello le cubría la cara. El llanto salía de su pecho, no de su boca. Grabé todo. No porque fuera valiente, porque soy incapaz de detenerme cuando algo promete ser importante. La figura se detuvo a pocos metros. El llanto cesó de golpe. El silencio fue tan denso que sentí presión en los oídos. No, susurró. Esa palabra quedó registrada. Di un paso atrás. El pie resbaló. Caí sentado sobre la piedra. Cuando levanté la vista, no había nadie. El río seguía ahí, indiferente. Volví a la posada temblando. Esa noche soñé con agua entrando por la boca, por los ojos, por la nariz. Soñé con manos pequeñas aferrándose a mí desde el fondo. Soñé con una mujer gritándome que no mirara, pero yo miraba igual. Al día siguiente entrevisté a los vecinos. Todos decían lo mismo, con variaciones mínimas. Que el llanto se escuchaba de noche. Que nadie se acercaba al río después del anochecer. Que la Llorona no buscaba a cualquiera, solo a los que cargaban algo. Uno de ellos, un hombre viejo con la piel curtida, me dijo algo distinto. Ella no mata, dijo. Ella muestra. No pregunté más. Las grabaciones comenzaron a fallar esa noche. El audio captaba cosas que yo no había escuchado en el momento. Llantos superpuestos, voces ahogadas. En una pista, juraría que se escucha a alguien decir mi nombre. No se lo conté a nadie. El tercer día, encontré registros antiguos en el archivo municipal. Notas policiales. Reportes de desapariciones cerca del río. Mujeres, hombres, niños. Todos en distintos años. Todos relacionados con un accidente. O eso decían. En varios casos, había un nombre que se repetía como testigo. El mío. No yo. Alguien con mi nombre completo. Pensé que era una coincidencia.
hasta que vi la fecha de nacimiento. Era la mía. El estómago se me cerró. Esa noche el llanto empezó temprano. Salí al río casi sin pensarlo, con la grabadora en la mano. La lluvia comenzaba a caer, hinchando el cauce. El agua golpeaba fuerte, marrón, viva. Sé que estás ahí, dije, sin saber por qué. La figura emergió de la oscuridad, más cerca que antes. El vestido estaba rasgado. El llanto brotaba como una herida abierta. «Vos sabés», susurró. Entonces recordé. No fue inmediato. Fue como una grieta abriéndose en la memoria. Años atrás, otro pueblo, otro río, un grupo de amigos. Una broma estúpida. Empujar a alguien al agua de noche. Risas, gritos. El sonido seco de un cuerpo golpeando una roca. Una mujer. Una madre que había salido a buscarnos para decirnos que volviéramos a casa. Nunca encontraron el cuerpo. Dijeron que se había ido. Yo dije que no había visto nada. La Llorona avanzó un paso. El agua le llegaba a las rodillas. El llanto se volvió rabioso, roto, mezclado con palabras incompletas. «Mis hijos», balbuceó. «Me llamaron y yo no volví». Caí de rodillas. No pedí perdón. No sirve de nada hacerlo cuando ya es tarde. «No vine por vos», dijo. «Vine por lo que escondiste». El momento violento llegó sin aviso. El río se desbordó de golpe. El agua me golpeó el pecho, me tiró hacia atrás. Tragué barro. Sentí algo enredarse en mis piernas. Manos, muchas, pequeñas. Grité. La figura no se movía, solo lloraba mientras el agua hacía el resto. En el último segundo solté la grabadora. El agua me arrastró. Golpeé contra piedras, contra algo duro. Sentí cómo el aire me abandonaba. Desperté en la orilla, al amanecer, solo, empapado. La grabadora estaba a mi lado, intacta. Volví a la ciudad sin terminar el proyecto. No publiqué nada, no hablé con nadie. Intenté seguir con mi vida. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el audio. No el del llanto, el final. Mi voz llorando, pidiendo ayuda, mientras otra voz, más antigua, más cansada, susurra desde el fondo del agua. Ahora sí, acordate.